De la tribuna el señor senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Tiene la palabra, señor senador. Con el permiso de la mesa, compañeras, compañeros senadores. Primero que nada, lamentar lo vacío de este recinto. Habemos entre un 10 y un 15% de la totalidad de los senadores, y yo lo lamento mucho ante una situación tan importante como la que se discute el día de hoy. Adelante, Isidro. ¿Para qué asunto, señor senador? Den sonido en el escaño del señor senador Isidro Pedrosa Chávez. Para pedirle la rectificación de quórum en lo que habla el señor senador, porque no hay nadie en el pleno, entonces prácticamente me parece que ha sido casi infructuoso las participaciones que hemos tenido, porque este recinto está vacío. Entonces yo le pidiera que pusiera el contador para ver el quórum en el pleno. Perdón, senador, por la interrupción. Señor senador, continúe hablando. Bien, coincidimos plenamente, senador Isidro. Debieran de estar todos en esta importante discusión donde se confirma que la reforma energética lo único que le ha traído a nuestro país son perjuicios. Yo quisiera que de las senadoras, de los senadores presentes, alguno me dijera un solo beneficio que hubiese traído la reforma energética aprobada hace ya 4 años. 4 años donde poco a poco se ha ido desmantelando a Pemex, y lo advertimos. 4 años donde se ha ido despidiendo al personal de Pemex, de las petroquímicas, de Pajaritos, lo advertimos. 4 años donde el incremento de los combustibles en nuestro país ha rebasado el 300% de cualquiera de los países que integran la OCDE. Y sí, presidente, sí es tan amable de ordenar, porque sí es importante que vengan las compañeras, los compañeros senadores a escuchar y a debatir y a plantear su posición. Si me permite, señor senador Rabindranath, terminando usted la participación, habrá el sistema de votación electrónica. Ahí verificaremos el quórum, señor senador. Sin embargo, presidente, yo creo que sí es importante que se les haga el llamado desde ahora, porque bueno, lo estamos aludiendo y le estamos pidiendo a alguno que pudiera venir a defender la reforma que aprobaron con su voto. Nosotros, por supuesto, en el partido PT Morena, el grupo, la votamos en contra y advertimos todas las deficiencias y todos los daños que han venido trayendo. Yo creo que sería importante que les suene la campanilla para que vengan. Es lamentable que en el cierre, en estas últimas sesiones y tratando temas tan importantes, y rehuyan al debate y rehuyan a fijar una posición del por qué votaron a favor esa reforma energética y por qué ahora a favor este acuerdo que nuevamente ahonda los problemas que tenemos ya en materia energética en nuestro país. Les quiero mencionar algunos de los puntos del tratado, particularmente por los cuales no se debe de votar a favor este acuerdo. Primero, México no tiene ninguna necesidad de adoptar eventuales restricciones en la demanda porque es un país superavitario en la producción del petróleo, y menos garantizar ese abasto, sobre todo a países como Estados Unidos de Norteamérica. El dictamen convierte en virtud lo que de hecho es una medida de emergencia ante restricciones de suministro o aumento de los precios internacionales del petróleo. El artículo 5 del acuerdo promueve restricciones para asegurar el abasto energético de los países participantes, insisto, como el caso de los Estados Unidos de Norteamérica. La pertenencia de México a este acuerdo le impedirá vender petrolíferos a diversos países, entre otros a China o a India, limitando la posible diversificación comercial de la nación. Esto suprime nuestra capacidad de negociación y venta internacional de petróleo,
para satisfacer, insisto, la demanda energética de los países deficitarios. México no podrá poder de voto en la Junta de Gobierno. ¿Por qué? Porque esto se va a definir en función del consumo de cada país, es decir, Estados Unidos representa el 25% del poder de voto. México tendría un voto insignificante y estaría sometido a los intereses y necesidades, insisto, del país del norte. La Junta de Gobierno del acuerdo decidirá qué es lo que conviene para el conjunto de países firmantes, cancelando la planeación energética soberana de nuestro país y hasta en contra de los intereses de México, conforme a los artículos 42 y 43 de este acuerdo. El artículo 66 del acuerdo obliga a que se convierta en ley en nuestro país lo que decida la Junta de Gobierno de este acuerdo. El artículo 2 obliga a que la política energética de México sea establecida por la política de producción, venta y suministro de petróleo de los países firmantes de este acuerdo, con prelación de los intereses nacionales como blindaje de suministro de petróleo de los países firmantes. La firma de este acuerdo obliga a México a entregar la información que sea solicitada por la Junta de Gobierno y el Secretariado, misma que en algunos casos ni siquiera es presentada al Poder Legislativo, otorgando a países extranjeros la capacidad de dirigir la política energética nacional como se establece en los artículos 27 y 33. México no debe de firmar su adhesión al acuerdo sobre un programa internacional de energía, ya que es un programa diseñado para controlar, supervisar y dirigir la producción petrolera de México, para satisfacer, insisto, la demanda de los países firmantes. El Ejecutivo Federal y los senadores firmantes del proyecto de dictamen promueven una acción deliberada de dependencia económica y política de México en materia energética. Insisto, esto ahonda ya los problemas que tenemos de la pasada reforma aprobada ya hace 4 años. Sería bueno consultarle al pueblo de México, consultarle a la ciudadanía si ha recibido beneficio, si no le sigue pegando en el bolsillo el incremento, los gasolinazos, el gas más caro, la energía eléctrica, y que lamentablemente, siendo países productores, es más cara la energía en nuestro país que en Estados Unidos o que en muchos otros países de Latinoamérica que no producen petróleo. Ya le quitamos desde la reforma anterior el carácter de estratégico en la Constitución. ¿En qué cabeza cabe modificar la Constitución para que un sector tan importante como es el energético pierda ese carácter de estratégico? En resumen, el acuerdo es una traición a nuestro país porque propone compromisos internacionales para destruir o seguir destruyendo a Pemex, ceder la propiedad y control de la energía nacional a empresas extranjeras, establecer garantía de abasto de petróleo a Estados Unidos como criterio de la política energética nacional. Amigas y amigos, es muy lamentable lo que se está dando el día de hoy. Tenemos ejemplos en el mundo y en nuestro país son prácticas contrarias a las que se van adoptando. Aquí dimos la batalla para que se evitara, por ejemplo, el tema del fracking, que se ha demostrado que en muchos países europeos y en varios estados de la Unión Americana es una práctica que se ha ido desechando, porque consume millones de litros de agua, porque contamina la tierra, porque afecta a la salud, y en nuestro país se aprueba. Aquí estuvimos dando la batalla para el tema del fondo petrolero, mientras que en otros países se utilizan para impulsar la educación, la cultura, el deporte, más infraestructura, hospitales. En nuestro país, en primer lugar, sirve para cubrir a los inversionistas extranjeros y en segundo lugar, para cubrir el déficit hacendario. Esa es la realidad de nuestro país. Compañeras y compañeros senadores, ojalá reaccionen, ojalá mediten su voto, que debe de ser en contra. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador Salazar.